Bienvenidos al tema de el Antiguo Egipto. Debemos entender que el Antiguo Egipto se creó alrededor del río Nilo por la fertilidad de sus tierras. Inició en el Neolítico, es decir, en la Edad de Piedra, en la última etapa de esta. Se ubicó, como ya se dijo, alrededor del río Nilo y era un territorio largo y estrecho. Su territorio se dividía en Bajo Nilo al norte y Alto Nilo al sur, esto teniendo en cuenta las características del río. El primer faraón, quien unificó los pueblos alrededor de esta zona, es el faraón Menés y existió alrededor del año 3200 a.C. El imperio egipcio se divide en tres etapas. La primera etapa entonces es el imperio antiguo, del año 3200 al 2300 a.C. Su capital era Menfis. El faraón era considerado la reencarnación del dios Ra, es decir, del dios Sol. Y en esta época fue cuando se construyeron las tres pirámides de Giza, que representan a los faraones Keops, Kefren y Meserinos. Los sacerdotes tenían muchísimo poder y en ocasiones entraban en conflictos con el faraón. Luego viene el Reino Medio, del año 2000 al 1580 a.C. La capital se cambia a Tebas. En esta época se crean canales de riego que llevan el agua del río a las zonas de cultivo. Y además en la zona sur se desarrollan colonias dedicadas a la minería. En esta época muchos pueblos de Asia, entre ellos los hebreos, trataron de ocupar la zona norte. Luego viene entonces el Nuevo Reino. Va del año 1580 al 525 a.C. En esta época hay un desarrollo militar muy importante. Los invasores de Asia, entre ellos los hebreos, se convierten en esclavos, pero recordemos que aproximadamente en el año 1250 huyen gracias al trabajo de Moisés. El faraón más importante del Nuevo Reino es Ramsés II, quien se dice lleva a Egipto a su esplendor. Sin embargo, Egipto cae en el año 525 a.C. bajo las invasiones de los persas. La organización social del Antiguo Egipto es de suma importancia, puesto que hay dos clases sociales muy importantes: la clase social de los privilegiados y la de los no privilegiados. En los privilegiados encontramos al faraón, a los sacerdotes, a los nobles y a los soldados y altos funcionarios. El faraón era la máxima autoridad dentro de este territorio y, recordemos, se consideraba un dios en la tierra. Los sacerdotes y los nobles eran muy cercanos al faraón, aunque obviamente tenían el poder por debajo de él, y se decía que tenían privilegios gracias a que los sacerdotes conectaban a la población común con los dioses. Los soldados y altos funcionarios estaban encargados de recoger los impuestos y de proteger a la población. Luego de ellos están los escribas, quienes eran las únicas personas que sabían escribir y que tenían derecho a hacerlo. Ellos eran los encargados de hacer los jeroglíficos que tanto conocemos de los egipcios. Luego está la clase no privilegiada, que eran los comerciantes y artesanos, quienes se encargaban de intercambiar productos dentro y fuera de Egipto, los campesinos, quienes trabajaban la tierra y debían pagar impuestos al faraón por medio de los funcionarios, y los esclavos, que obviamente eran la parte más baja de la organización social, y ellos trabajaban para el faraón solo a cambio de agua y comida. La economía en el Antiguo Egipto era muy importante. Se basaba en la agricultura, en el cultivo de alimentos como trigo, cebada, frutas, algodón, entre otros. Para esto se utilizaba el río, puesto que en época de inundación se lograba que estos campos de cultivo fueran mucho más fértiles. La tierra era de todos, no pertenecía sino al reino,
y se manejaba la artesanía, que es lo que podemos ver respecto a aquellos utensilios que se dejaban en las tumbas. Egipto poseía una religión que era politeísta. Ellos creían en varios dioses, tanto femeninos como masculinos. El principal de ellos era Amon-Ra, que era considerado el dios Sol. También estaban otros dioses como Osiris, Isis y Horus, quienes eran la Trinidad, Padre, Madre e Hijo. Estaba Anubis, que es el conocido dios encargado de pesar el corazón de las personas en el juicio de la muerte. Y estaban otros dioses secundarios, como por ejemplo Tot, el dios de la sabiduría, o Mat, la diosa de la justicia. Bien, esto es lo más importante acerca de Egipto. También